Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a este su canal Alelía Astral. Invitarlos a que se queden hasta el final y de esta manera apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados y puedan participar en una lectura gratis los días viernes. Contarles además que es importante que se suscriban porque así pueden participar en los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis, así que dale clic al botón de suscribirse y activar la campanita. Esta es una lectura general, sin fecha, sin sexo, sin género. Si no resuena puedes ir a tu ascendente o simplemente dejarlo pasar. Comenzamos con esta lectura, tiene una parte general, luego el amor y luego terminamos con la economía. Bueno, primer mensaje para todos los nacidos bajo el signo de Cáncer en el día de hoy. Y el mensaje para ti es el siguiente: el tiempo no acabará con tu juventud. Me resuena mucho decirles a todos ustedes, amigos, que siempre tenemos sueños y metas que a veces vamos postergando por la vida y llega el punto o la edad en la cual uno siente que está muy viejito, muy viejita y que ya para qué darles vida a esos sueños o a esas metas. Querido Cáncer, el día de hoy te dice Los Ángeles que es el momento de poder como materializar estos sueños, que es el momento de pasar de los pensamientos a la acción, y me dice el tiempo no acabará tu juventud. También me habla acerca de que durante estos días van a sentir su energía muy renovada, muy vitalizada. Entonces esto me encanta porque siento que algunos de mis cangrejitos estaban sintiéndose bastante fatigados, bastante cansados. Segundo mensaje para ustedes el día de hoy dice: el misterio de tu fe te salvará. Y dar un salto de fe implica creer que aunque el panorama puede ser incierto, sabemos que vamos hacia ese objetivo, hacia esa meta. Definitivamente los está invitando a tomar acción, a poder como iniciar las cosas, a no quedarse allí simplemente con la ilusión o con las ganas de. No te quedes con las ganas, sino que avanza. Recuerden que progreso, aunque sea lento, siempre implica avanzar. Vamos a leer cuál es el último mensaje final para todos mis amigos de Cáncer y te dice: renacerás de lo antiguo. Recuerda que toda experiencia que hayas pasado ha sido lo que te ha construido como la persona fuerte, como la persona inteligente, que siempre de todo aquello que aunque sea malo podemos sacar algo bueno. Entonces creo que es el momento. Respecto a esto, ¿cómo lo conecto con lo anterior? Quiero decirles que algunos de ustedes ya han hecho un intento de abrir un negocio, de iniciar una carrera, de tener cierta condición, cierta situación laboral o emocional o una relación, pero que han fracasado, y ahora como que eso también es un limitante para que se animen nuevamente a avanzar por sus sueños, su meta o su proyecto. Quiero decirles que esto no debe ser así y que realmente el universo les está dando una luz verde para que inicien. Tiempo de ponerle acción a los sueños. Bueno, vamos a comenzar con la lectura para todos aquellos que tienen una conexión, una relación especial con alguien. Pensamientos de esta persona. No importa si es alguien como que el crush, el novio, la amante, la esposa. Después de esta lectura pasamos al ex, entonces no la vayan a confundir, o sea, en este mismo video. Bueno, los pensamientos de esta personita hacia ti, representados a través de este 6 de copas, me hablan acerca de alguien que ya te venía pensando a ti o que tenía muchas ganas siempre de estar contigo, de tener una relación. Pero también me habla acerca de regeneración, de cambio, de una persona que necesita como sentir que se revive la llama de la pasión entre ustedes dos. Siento que él piensa que en el pasado había una mayor conexión entre Cáncer y tú, y que es momento de volver a dedicarle a la relación este tiempo, este espacio que puede ayudarlos como a construir algo entre ustedes dos. Vamos a ver entonces qué más nos dice. Y bueno, han salido de una vez todas las cartas. Me dice que ha notado, sí, cierto distanciamiento, cierta química entre ustedes, pero que es algo que se resuelve. Esto es la carta de la resolución y es algo que nos lleva a que haya como una buena solución de toda esta situación. Este 7 invertido me habla
acerca de un deseo casi logrado. Esta persona realmente quiere consolidar una relación contigo, pero como te digo, necesita que la conexión vuelva a tener aspectos importantes como la pasión, como el deseo, como todo eso aquello que había desde un principio y que poco a poco se ha ido como apagando. Así lo percibe esta persona. Veamos qué más nos dice el tarot. Me dice que a esta personita realmente le cuesta hablar acerca de todos sus sentimientos, de todas sus emociones. Para esta persona no es fácil, realmente no es fácil como hablar acerca de aquellas cosas que no le están gustando, pero que se va a animar a hablarte, ¿sí? Se va a animar a hablarte, y algo de lo cual me habla este 8 es de equilibrio. Creo que hay que encontrar un punto medio entre la pasión y el afecto. O sea, las relaciones necesitan ambas cosas, necesitan la ternura, pero necesitan también el fuego. Entonces hay que encontrar un equilibrio, y es algo que te está diciendo el tarot. Tienes que trabajar y ponerle cuidado para que tu relación no caiga en una crisis. Definitivamente sí, hay un enfriamiento, hay una distancia, hay como esa llama de la pasión apagada, y es el momento de revivirla. Vamos a ver qué más nos dice el tarot egipcio en cuanto a esto. Y me dice la carta del amor y del deseo. Miren qué cosas de la vida, que aquí justo nos habla acerca de estos dos aspectos de los cuales yo les estaba hablando. Y es que cuando uno lee pues como muy conectado y con amor para ustedes, miren que todo va conectando. De verdad necesitan estos dos elementos, es importante trabajarlos ambos, no se puede tener algo de equilibrio cuando uno u otro falta. Es tiempo de hacerle saber al otro que le deseamos, que le amamos, que le cuidamos, y viceversa, de también sentir que somos deseadas o deseados, que nos aman. Vamos a ver qué carta o qué consejo les dice los ángeles respecto a tu relación. El consejo que te da es: recoge paz. Entonces, recoger paz es encontrar como la tranquilidad, ver por qué es que nos estamos distanciando. ¿Será la rutina? ¿Será el estrés? Todo esto siempre afecta a nuestras relaciones. Uno dice que el trabajo no afecta, pero realmente sí. Y hay que procurar estar en paz y en tranquilidad para de esta manera también tener armonía dentro de la relación. A trabajar este equilibrio entonces, y bueno, ese ha sido el mensaje para las parejas. Pasamos a ver qué hay del ex, de todos los cáncer, o la ex, pensamientos de la ex o el ex. Una persona que la verdad en este momento anda viviendo la vida loca, por decirlo así, anda asumiendo muchos riesgos realmente. Ni siquiera es como consciente de todo lo que podría causar y de los problemas. Sin embargo, la carta del sol es una carta buena porque me habla de que es una situación que termina y que esta persona va a buscar un nuevo comienzo en su vida, como colocarle un stop a todo este desorden. Y me dice que llegan buenos tiempos para esta persona, ¿sí? Llega un tiempo de más estabilidad, llega un tiempo de más tranquilidad. Hay opciones de un nuevo comienzo contigo, ¿sí? Recuerden que los soles siempre representan nuevos amaneceres, nuevos principios. Entonces por ese lado creo que podría haber como un nuevo inicio entre ustedes. Sin embargo, este nuevo inicio va a implicar que ambos cedan, me dice la carta de la templanza, que ambos cedan a cosas que pues necesitan negociar, necesitan hablar, necesitan dejar muchas situaciones claras y definidas para poder como que no se vaya a prestar para malos entendidos. La carta de la templanza también me dice que esta persona tiene mucha esperanza, ¿sí? Que es alguien que ve realmente como factible el regresar contigo. Me dice, sin embargo, que deben ir con moderación, que deben ir con paciencia y con tranquilidad, paso a paso, para reconstruir la relación. Dice que está pensando sí en volver contigo, pero que no va a hacerlo de manera total, sino ir como progresivamente. El tarot de los egipcios te dice la carta del arrepentimiento y el número maestro 55, que me encantaría que lo busques, porque realmente esta persona sí está en plan de cambiar, en plan de mejorar, sobre todo porque realmente veo sentimientos buenos, bonitos hacia ti. Y hay verdades que se van a revelar y que van a salir a la luz. La lucha te hará próspero.
Si de verdad quieres regresar con esta persona, siento que la lucha va en el sentido de también luchar contra tu propio orgullo y admitir que has cometido errores y también de perdonar. Esa puede ser la lucha sobre las cuales vas a tener que trabajar en esta relación. Ok. Se revelan verdades, de verdad que salen a la luz y esto es súper importante para ustedes. Entonces me encanta porque demuestra que puede haber como un cambio en la gente, ¿sí? No todas las personas siempre van a quedarse allí siendo los mismos, siendo las mismas, sino que todos tenemos o merecemos la oportunidad de cambiar. Pasamos a la lectura para todos aquellos que están solteros. Veamos un poquito del pasado de los solteros. Me dice que algunos han venido de relaciones, aquí estás Cáncer. Relaciones en las cuales como que los celos, la desconfianza siempre estaban como allí, sobre la mesa, sobre siendo el pan de cada día, formando parte de la rutina de las relaciones y que eso fue algo que también te cansó mucho a ti o algo que desgastó la relación en la cual tú ya venías. Sí, definitivamente eso fue lo que le cortó la perspectiva de tu relación pasada. Veamos ahora qué viene para ti. Y me dice esta carta que todavía tienes un poco de desconfianza, ¿sí? O que te da mucho miedo la desconfianza de tu pareja hacia ti o de ti hacia tu pareja, en el caso de que la vuelvas a tener y que esto es algo que te está deteniendo en este momento. Esta carta del 10 de oros es una carta que me habla acerca de mucho desequilibrio, ¿sí? Y de mucha incertidumbre, del hecho de que te da miedo de verdad que el tema de la desconfianza nuevamente se vuelva en un dolor de cabeza para tu vida. Pero llega alguien maduro, llega alguien mayor que tú, o puede que emocionalmente sea más maduro, pero esta persona te enseñará a creer porque tiene sentimientos firmes, sentimientos buenos, porque el rey también me habla acerca de una persona honesta, fiel, responsable, una persona considerada contigo que te hará ver el amor desde otra perspectiva. Los egipcios te dicen en la carta del asesoramiento que si de verdad estás conociendo a alguien o vas a conocer a alguien y te da mucho miedo todo este tema de los celos, la envidia, de las peleas, de la desconfianza, hables con un amigo al respecto y te permitirá tener otra perspectiva sobre la situación. O incluso puede ser que necesites ayuda profesional. Los ángeles el día de hoy te dicen, sufrirás una transmutación. Definitivamente, esta nueva persona que llegará a tu vida, tu próxima relación, va a ser alguien que te motive a sanar, a cambiar, a mejorar este aspecto y saldrás adelante. Veo mucho futuro en esa parte. Bueno, veamos qué viene para todos aquellos que preguntan por la economía y me dice que algunos pueden estar pasando crisis supremamente importantes, muchas lágrimas, mucha ansiedad. Sin embargo, puede ser que como ese trabajo, ese puesto o esa carrera profesional no se encuentre en el lugar donde ustedes están. Quizá a algunos les convenga cambiar de ciudad, de país, irse lejos, mudarse, cambiar de puesto, de profesión, pero un cambio, sí, un cambio que implica una renovación y que implica como recargarse de energías. Veo mucha o siento mucha energía de renovación aquí. Entonces, pues nada, creo que eso es bueno y es positivo porque siempre los cambios nos traen hacia mejor. Los egipcios te dicen la carta de la esperanza. Y aquí me encanta porque aparece la estrella y esto me indica de una esperanza que trae buena suerte. Entonces, tener pensamientos buenos y optimistas y positivos te ayudará a conseguir, a lograr todo aquello que has pensado, a atraerlo específicamente, pero un cambio te va a sentar de maravilla. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 17. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte que los requisitos son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita y darle like; tercero, escribir amor en los comentarios; y cuarto, imprescindible, seguir nuestro canal aliado, cuyo link está en el primer comentario. Bendiciones a todos ustedes.